¿quién me da alguna idea sobre movimiento con exclusión? Bueno, exclusión de movimiento en general. Por ahí, Carlos tenía algo de exclusión, no, tenía de comida. Sí, pero también luego hice, o sea, bueno, con Juan Pablo nos reunimos para hacer algunos algoritmos generales y surgió la idea de hacer un nuevo método para animal, perdón, un nuevo atributo, realmente es un método, que sea set X y set Y, porque lo que pensamos es que cuando los animales tienen, o mejor dicho, los conejos tienen el mismo X y mismo Y, pues no se respetan en la exclusión de movimiento, pues uno está encima de otro. Lo que Ajá, debería pasar. pero el get set y el set ya están hechos, ¿no? En Pues animal. creo que sí, sí, creo que sí. El Ajá. CDX y CY. Entonces, utilizar eso que ya está hecho para que cuando el animal se alinee con el otro, o sea, que esté en el mismo punto de X y Y, lanzarlo a, primero, preguntar si en cualquier dirección, arriba, abajo, un lado del otro, digamos así, hay un conejo o no. Y luego, pues pasar esa, digamos así, coordenada en su set X y set Y para que se convierta en su nuevo X y su nuevo Y. Ok, O sea, pero recuerden que si estamos ahorita en el simulador, en Visual, y aquí está el conejo, me estás diciendo ver si aquí arriba, abajo, a este lado y a este, puede haber otro conejo. Pero es que puede estar por acá, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. O sea, recuerda que ahí no tenemos una retícula como tal donde estén en una posición correspondiente, sino que ellos pueden moverse. Digamos, claro, pero entonces, se están moviendo de 5 en 5, pero perfectamente el conejo puede estar sí, eh, sí, sí. por Claro, acá. más cerca, o sea, no literalmente al lado, a un lado del otro. O sea, Claro. sería cuestión como que utilizar el get X y el get Y de cada uno de los conejos y no compararlo a ninguno, pues, y así sabemos que no está uno encima del otro y ya. Ajá. Pero ¿cómo sería ese algoritmo general? Uf. O, o, Eh, bueno, vamos a ver ajá. qué sale, pero no soy muy bueno y muy diestro para esos algoritmos. Eh, para cada uno de los conejos, el fondo, pues, que en este caso sería el espacio, obtengo su X y Y y lo comparo con el X y Y del conejo en cuestión. Repalabreando o parafraseando lo que dijo Carlos, sería recorrer a todos los conejos y o simplemente para cada conejo, si hay un conejo cerca, no se mueve. ¿O qué piensan de mi algoritmo general? Perdón, no porque lo esté diciendo yo, tiene que estar bien. Podría tener muchas fallas también. Primero porque me gusta la parte en la que lo produzcamos bueno, en mi caso, sin haber pensado mucho en el problema. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre eso, ¿no? Para cada conejo, si tiene un conejo, bueno, observen, incluso ahorita ya no me acuerdo qué fue lo que acabo de decir. Entonces, el próximo que voy a decir va a cambiar, porque no lo escribí. Entonces, para cada conejo, si hay un conejo a una distancia menor que R, no se mueve el conejo. Para mí ese sería el algoritmo que nos pudiese ayudar, ¿ok? A ver, vamos a escribir por acá para que no se me vaya. Sería, para cada conejo, si hay un conejo, un conejo, Cerca de un radio R no se mueve. ajá, exacto, a una distancia menor que R, entonces no se mueve. Para mí esa sería una exclusión de movimiento bastante sencilla. Observen que es un rayón que estoy haciendo para acordarme de mi algoritmo, qué es lo que este puede hacer. Y eso trae varias consecuencias, porque ahí yo estoy diciendo para cada conejo, si hay uno que esté más cerca de un radio R, observen que ya lo dije de otra manera. ¿Por qué razón? Porque cada vez que yo, como esa es mi idea, a medida que yo la vaya diciendo y diciendo y diciendo, se me va a ir perfeccionando, sin necesidad de que yo me vaya al código. Para cada conejo, si hay otro conejo a una distancia menor que R, bueno, si hay un conejo a una distancia menor que R, no se mueve. Ok, José. Eso aplicaría luego de que el conejo tomara la decisión de moverse.
Eso aplicaría luego, ajá, perfecto. O sea, se aplicaría en el método mover, ¿cierto? Ujú. Ok, vámonos para allá entonces. A ver, porque ya tenemos un algoritmo general. Entonces vamos a ver qué posibles pruebas podemos hacer con él acá en nuestro simulador. El método mover lo tiene ¿quién? Lo tiene métodos, ¿cierto? Por acá está el timer. No recuerdo dónde está esto. O lo tenía era juego. Mover. Aquí está el método mover. Nosotros solo estamos viendo lo de algoritmo. Está fijo en algoritmos. ¿Por qué? Ajá. No está compartiendo la pantalla, ¿no? Ah, o sea que ustedes no vieron el rayoncito que hice. Ya va. Ah, si yo digo algo que no haga juego con lo que están viendo, por ejemplo, había hecho esto, ¿ok? Para cada conejo, si hay un conejo una distancia menor que R, entonces no se mueve. Que es como mi rayón que hice de mi algoritmo general. Sí, ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí. Ok, me voy para acá entonces. Me ubico aquí en método mover del juego, Luego invoca mover, ¿no? Pero creo que mover era el animal. pero el juego debe mandar a moverlos. Acá está, juego, mover, ¿ok? Entonces, mover hace muchas cosas. Hace pasar a madriguera, hace limpiar y ordenar, hace reproducción. Aquí no me acuerdo qué hace, pero recorre a los conejos y busca un depredador para decirle tienes un lobo cerca. Por aquí se recorren los zorros y se mandan a mover los zorros. Es decir, aquí se manda a mover el conejo, ¿ok? Aquí se mandan a mover los zorros. Entonces, para yo poder decirle al conejo que se va a mover, el conejo debería poder saber cómo es su entorno en cuanto a conejos, por lo menos, ¿cierto? Necesitamos que el conejo, o sea, aquí hay que decidir cómo lo hacemos, porque el algoritmo está muy básico. José dice, hay que hacerlo dentro de conejo, aunque acá yo pudiera saber si hay algún conejo cercano o no en el juego, pero realmente la exclusión de movimiento la haría es el conejo como tal. No sé si eso queda así bien, pero Bueno, el animal, ¿no? el animal sí, pero el conejo no tendría por qué saber quiénes son todos sus conejos, Vecino. ¿no? Sino que más bien lo que tendría que hacer es que en el momento en el que se está moviendo, pues va visualizando qué es lo que hay en su entorno. Ajá, ¿por qué estoy aquí gagueando un poco? Porque estoy pensando en dos posibilidades. Una es que yo le envíe a él quién es el conejo más cercano a él inmediatamente, o ni el conejo, sino la distancia. ¿Cuál es la distancia al conejo más cercano? Se la envío para que sepa cuál es. Yo como simulador, ¿ok? O le paso la lista de conejos y que el conejo lo resuelva. ¿Cómo lo hacemos? Claro, también hay que pensar que esa distancia se va a ir actualizando a cada momento, porque el conejo se va a seguir moviendo y moviendo y moviendo y moviendo, porque es lo que tiene Claro, ordenado, o moverse aleatoriamente. Entonces tendría que pasarse, o sea, es más complicado, porque pudo estar, o sea, y también depende, porque si va en la dirección a donde está él y de repente cambió su rumbo por X o Y razón, porque es un movimiento aleatorio, entonces, pues ya no se va a mover, no es, o sea, ya él mismo generó la exclusión de movimiento, porque no se movió a donde estaba él. O sea, en otras palabras, lo que hay que hacer es como que se vean, pues, digo yo, que se vean y que se, que cuando ya estén cerca y se detecten, cambien su dirección. ok. José, Ahorita pensando va a dar, creo que daría un problema a la hora de que una coneja hembra dé a luz, porque creo que salen del mismo punto, ¿no? claro, exacto. Tenemos unos problemas que se van a generar, pero la idea es que vamos solucionando poco a poco y después vemos los casos donde el simulador empiece a fallar. Digamos, Y para también no se entorpecer puede, como el algoritmo inicial. para ese caso que dice José, se puede colocar una condición que sea, si el sexo del conejo es hembra y el otro es macho, pues eso sí se puede, digámoslo así, aparear, pues. Claro, pero ok, pero nos estamos yendo a reproducción. Por ahora es exclusión de movimiento, que es que no pueden estar en la misma posición. ¿A qué me refiero? Bueno, Pero, y de hecho hay otro problema, porque si aquí está un conejo, ¿verdad? Y aquí está el otro conejo, y esa es una distancia muy pequeña, como no se van a mover, se van a quedar estáticos allí, porque yo no les estoy permitiendo cambiar su posición, ¿ok? Entonces,
no solamente tendríamos que ver eso, sino tendríamos que primero determinar la distancia a la que no podemos permitir que estén. Digamos que es a un paso, 5, que es la medida más pequeña que estamos visualizando para nuestro simulador. Y lo otro es que yo tendría que compararla no con la posición actual, es decir, aquí está un conejo y aquí está el otro conejo. Ellos tienen una distancia que es la que me está dando el simulador para yo saber qué distancia los separa, ¿no? Por ejemplo, que esta distancia es D. Entonces, si la distancia es menor que el R que yo tengo admitido, se frenan, ¿sí? Pero para que realmente se frenen, yo tendría que comparar es visualizando, si este es mi conejo principal, hacia dónde va. Porque si este conejo, su próximo paso va a ser en esta dirección, pues se va a desalejar. Entonces lo dejo mover, no hay ningún problema. Ahora, No es si su, necesario comparar. exacto, si su dirección va en esta o en alguna cosa que se le acerque más bien, pues tengo que frenarlo porque va a chocar con el otro conejo. ¿Sí se entiende? Claro, eso era lo que yo le decía, porque también eso va a depender mucho de a dónde él decida moverse en ese punto, porque si él se mueve para arriba, pues no hay necesidad de comparar porque no va a chocar. Si se mueve hacia abajo tampoco, si se mueve a la izquierda tampoco, pero si se Esto mueve no a es la derecha está el parecido a lo conejo. mismo que se hizo en Dev, Sí, pero no. de que no pueden ocupar la misma casilla. Pero aquí no Ajá, hay casilla. pero aquí no hay casilla. O sea, no, como Carlos lo dice, que se mueva para arriba, no estaría correcto porque observen que aquí yo dibujé las flechas en diagonales. Ninguna la dibujé hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, porque no puede entenderse así. Entonces, O, bueno, Ya. ¿qué sea, pasa? en otras palabras, que no tenga lo más lógico aquí, que como se mueven en X y en Y dentro del Canvas, ¿verdad? Porque aumentan la X, aumentan la Y, pero se mueven es así, es que no se pongan uno encima del otro, que es decir, que no tengan la misma X y la misma Y ya está. O que cuando detecte eso, se alejen X o se alejen y ya. Bueno, Así de, pero o sea, Esa es una el forma, radio, pero no, el radio el, que estamos claro, obteniendo del exacto, conejo, es el que hay que exacto. exacto, pero comparar. Si aquí ahí, está el conejo y aquí está el otro conejo, se supone que hay un radio, ¿no? Esta es la distancia. Atención, esta de acá es la distancia. Pero R va a ser un radio de exclusión de movimiento de los conejos. ¿Ok? Este es R. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de allí es que hay que ver, porque la zona en la que este conejo no se puede mover es esta. ok, crearle un perímetro al conejo, pues. Mm, Un radio, perdón. sí, pero es un área. O sea, en esta área que está acá, a esa área no puede llegar el conejo. El conejo principal, digamos que es este. ¿Ok? A eso es que voy. Ojo, esto es una explicación ahondando un poquito en geometría, un poquito en cómo podemos visualizarlo así, pero tampoco es que es tan grave la cuestión como se ve. Porque si de repente no tenemos muchas herramientas matemáticas disponibles, pues se va a ver un poco complicado. Pero realmente no, porque es que así es exactamente lo que ocurre. O sea, si aquí hay un conejo y aquí hay otro, que sean todo el conejo, pues pueden chocar un poquito acá, pero no pueden chocar más porque se estarían irrespetando la masa en general, ¿no? Pero bueno, eso no nos vamos a ahondar tanto en eso. Lo que quiero significar es que con simplemente hallar una distancia y considerar la posición futura, porque este conejo tiene una posición futura de movimiento, ¿ok? ¿Que dónde está eso? En el de X y en el de Y. Entonces, si en esa posición futura la distancia al conejo que estoy comparando es mayor que R, muévase. Muévase porque no choca. O sea, porque aquí tiene, lo que quiero que vean es que en este caso, este conejo tiene todas estas posibilidades para moverse, ¿ok? Y no choca. Solo tiene allí un rango para chocar. Ojo, el problema lo estoy solucionando como si tuviésemos realmente incluso coordenadas polares para movernos. Pero no, ahí vuelvo a rescatar lo que dice Carlos. Carlos dice arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, porque es que así es como se está moviendo el conejo. ¿Vale? Pero, atención,
porque como nosotros lo estamos haciendo ahorita acá en Visual, permitiría que se mueva en cualquier dirección. Lo que pasa es que los sprites no se van a ver bien, ese es el problema. Por eso es que no lo estamos haciendo, porque no tenemos un sprite para esta dirección. Se va a ver como torcido, ¿no? Para poder irse en esa dirección. Pero podría hacerlo perfectamente sin ningún problema. Dicho esto, ahora volvemos a nuestro algoritmo que estaba sencillo, ¿cierto? Porque esto es exploración. Esta parte que yo estoy haciendo acá, muchachos, esto que está aquí, se llama análisis. Cada quien va a analizar de acuerdo a sus experiencias y al conocimiento que tenga. Bien, nadie va a analizar igual porque todos no sabemos lo mismo. Si una persona es especialista en ingeniería ambiental, pues seguramente se le va a ocurrir es otras formas para poder analizarlo. Y después de este análisis, muchachos, después de este análisis, es que viene el algoritmo general, ¿ok? El primer algoritmo general que uno hace, pues es más robusto, pero luego empieza a especializarse y se consigue un algoritmo específico, que ya es casi la versión que vamos a codificar. Y después, por acá es que viene la parte de codificación, ¿ok? Y aquí me estoy saltando algunas cositas entre el análisis y el algoritmo general, ¿no? Porque después del análisis, mientras estamos acá, observen que tenemos variables, quiere decir que hay una eh, especificación de variables, o sea, que voy a utilizar para irlas visualizando. Y aparte de esto, también hay un análisis EPS, que es para poder identificar cuál es la entrada, cuál es el proceso y cuál es la salida. Muchas veces sucede de forma automática en el cerebro. Y después de esto también puede venir el algoritmo general. Es decir, si no se nos ocurre el algoritmo general, por lo menos hay tres cosas que hay que hacer, estudiar y parafrasear para poder que se nos ocurra algo de cómo resolver el problema. ¿Ok? Esto es teoría de producción de diseño de algoritmos, ¿ok? No es algo que yo me invento, es algo que está en los libros incluso desde hace cientos de años, así que no es algo nuevo, de hecho. Estamos acá, bueno, observen que partí de un punto y llegué a otro, porque eso es el análisis, pero voy a volverme a enfocar. Primero, aquí es donde yo estoy para cada conejo, aquí estoy con para cada conejo, ¿sí? Para cada conejo, porque el para cada conejo es este. Para cada conejo, yo voy a hacer cierta cosa. Yo creo que pudiéramos indicarle a este conejo si tiene un conejo cerca. Conejo sub y mover. Entonces, yo le voy a pasar al conejo, vamos a quedar en esto. Le voy a pasar al conejo, ¿cuál es el conejo más cercano que tiene? Simplemente, le voy a pasar la distancia del conejo más cercano. ¿Sí? Observen cómo lo escribo para poder que esto me quede muy, como no estoy documentando, atención, que en parte es un error porque hay que estar documentándolo todo, pero con los nombres nos vamos a ayudar, ¿ok? Entonces dice, conejos. Conejo sub i, que es el conejo particular. Lo mando a moverse, pero en el momento que lo mando a moverse, le digo, mira, la distancia del conejo más cercano y le paso el número. Si ustedes se dan cuenta, esto que estoy llamando acá es una función, ¿sí? Es decir, es otro método que me ayuda a saber cuál es el conejo más cercano. Entonces voy a hacer, copiar. Ajá, ¿dudas acá de cómo lo estoy haciendo? ¿Genera esto confusión? Estoy invocando a alguien para que me genere la distancia y así se la paso al conejo. Entonces voy aquí antes de mover y voy a agregar distancia al conejo. Me devuelve un float o puedo poner un double, lo que ustedes quieran. No recibe nada o sí debería recibir. Debería Debería recibir el el conejo, conejo en claro. cuestión que vamos a... El conejo o la posición del conejo, ¿cierto? Pero en general En general el debería conejo. el conejo. Entonces voy a poner aquí conejo, asterisco, C. Este es el conejo. Y acá pues tengo que venir y decirle, bueno, él está pidiendo el conejo sub i. ¿Ok? Le estoy pasando el conejo sub i para que él resuelva.
Aquí viene él y entonces sería algoritmo general de cómo saber cuál es el conejo más cercano. Entonces yo pongo aquí, bueno, para cada conejo, para cada conejo del sistema, ¿qué voy a hacer? Tener su posición, Pedir su posición, exacto. O sea que yo debería tener como una distancia inicial, ¿no? preferencial, un auxiliar de distancia, que Exacto, pero sea entonces acá sería, grande, para cada conejo, si la distancia de este conejo es menor, a ver, la distancia de este conejo a C es menor que la anterior distancia, actualizo. Este sería mi primer algoritmo general aproximado, ¿ok? Dice, para cada conejo, bueno, acá no escribí sí, pero es sí. Si la distancia de este conejo a C es menor, incluso acá puedo poner, para cada conejo distinto de C, para cada conejo distinto de C, si la distancia de este conejo a C es menor que la distancia, que la anterior distancia, actualizo. Entonces, bueno, de repente decimos, pero ¿cuál es la anterior distancia? Entonces, tienen que crear distancia referencial, algo así. exacto. Una variable que me ayude con esa distancia, ¿cierto? Pero aquí Sí. voy con esto. ¿Se entiende esto como solución? ¿Qué le mejorarían como algoritmo general? A mí no me gusta del todo, me parece un poco como torpe, pero para mí resuelve. ¿Qué le mejoraríamos para que sea más algoritmo? Recuerden que algoritmo es secuencia de pasos precisa, definida y finita que resuelve un problema. Entonces, nuestro problema, la distancia más cercana de un conejo a otro, a C particularmente. Entonces, para cada conejo distinto de C, entonces aquí puedo poner, puedo cambiarlo un poquito. Calculo su distancia con C. Y aquí puedo poner, si esta es menor que la anterior, entonces actualizo la distancia menor, la distancia menor. Observen que ya aquí creo que lo mejoré un poquito. Vuelvo a leerlo. Acá, suponemos una distancia menor grande. Una distancia menor inicializada en infinito. Ok. Para cada conejo distinto de C, calculo su distancia con C. Si esta es menor que la distancia menor, ahora sí está quedando muy bien, actualizo la distancia menor. Listo. Ahí quedó, creo que, ahora sí quedó para no pasar vergüenzas, ¿ok? Quedó mucho más prolijo em, y convincente. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Aquí es opinando, porque la producción algorítmica, vuelvo a repetir, muchachos, no es algo que la tiene una sola persona en el mundo y ese es el dueño de la verdad. Debe ser algo que nos pueda convencer a todos y ya eso sería catalogado como bueno, no como lo mejor que existe, sino está bien, es algo que resuelve el problema. Así pasa con esto. Creo que estamos en se produce un algoritmo general bastante bueno en cuanto a que resuelve el problema. Dice, suponemos una distancia menor inicializada en infinito. De hecho, aquí suponemos está muy matemático, ¿verdad? Porque el supongamos es muy de matemáticas. Entonces, simplemente creamos distancia menor inicializada en infinito. Listo. Para cada conejo distinto de C, calculo su distancia con C. Si esta es menor que la distancia menor, actualizo la distancia menor. Y acá solamente falta para que esté más decente, Retorno, finalmente retorno el valor distancia. de distancia menor. ¿Sí?
Y ahí está. Escrito en cristiano. ¿Ok? Aquí esto es un escrito que lo puede leer un niño de segundo grado y si tiene las herramientas necesarias y se le ha hablado del tema, es capaz de saber qué es lo que hay que hacer con juegos, con juguetes o con cosas así. Aunque parezca que no, es así porque no es una cosa que nos hayamos estudiado cálculo, todos los cálculos de la universidad para esto. Voy a empezar a hacer la traducción de esto. Entonces sería, creamos distancia menor, o sea que esta va a ser float, distancia menor, inicializada, eso es un igual, inicializada en infinito. Como no la puedo inicializarlo en el número más grande de float, pero como yo sé que la distancia no supera 1000, pues 1000 ya sería infinito. Ya supera por mucho nuestro tamaño del simulador, ¿ok? Entonces ya está inicializado. Para cada conejo en C, para cada conejo distinto de C. Entonces acá esto lo tengo que dividir en dos pedazos, ¿no? Claro. Empezaría para cada conejo y el distinto de C lo voy a bajar acá y voy a decir sí, em, es distinto de C, entonces calculo la distancia y actualizo. Entonces observen que la jerarquía cambió porque agregué una estructura de decisión dentro del para cada conejo. ¿Qué es para cada conejo? Para cada conejo es un For. for. Es un for que va a iniciar en i, en 0, perdón, mientras i sea menor que nc, que es la cantidad de conejos, y más más. Ahí voy recorriendo a cada conejo. Luego que vengo y digo, si es distinto de c, si conejos sub i Es diferente es de conejos, de C. exacto, es distinto de c, es distinto de c, listo, terminé acá. Entonces calculo su distancia. Entonces necesito una El get variable X. auxiliar, ¿no? Que se llame distancia. Entonces aquí creo a float, distancia, punto y coma. Y acá calculo distancia, distancia con C. Entonces va a ser distancia, va a ser igual a dis. Claro, tiene que guardar lo que le va a pasar el resultado de la función diff, Claro, exacto. Y a ese le tengo que pasar la cuatro posición valores. del conejo y la posición del conejo sub i. Entonces sería C, flechita, get X, que está acá, coma, C, flechita, get Y. Luego venimos con conejos, Paréntesis, profe. sub i, sí, faltó, acá. Luego venimos con conejos sub i, flechita, get X, lo mismo, y conejos sub i, flechita, get Y. Bien, esto sería distancia, listo, calculé la distancia. Luego dice sí, if, abro paréntesis. Esta distancia se refiere a distancia, distancia. Es menor que la distancia menor, que la distancia menor. Acá abajo está. Entonces ya listo, a ver. Voy traduciendo nada más. Actualizo la distancia menor. ¿Qué es actualizar? Bueno, que a distancia menor, usted le va a indicar distancia porque es la más pequeña ahora. Claro, acá tenemos un problema de jerarquía, que es que esto, yo quiero que vayas aquí adentro, ¿verdad? Entonces, tengo que poner un bloque. Esto, aquí. Ok. Si es diferente, hago esto. Y finalmente, retorno bueno, dice ahí va amor, pero es valor. Sería return, distancia menor, que es la que Distancia queremos menor. ver. Ajá, muchachos. Vuelvo a repetir. Yo sé que a muchos la forma en la que yo estoy haciendo el algoritmo, puede que les parezca como muy, no difícil, sino aburrido, porque es que esa es una de las características principales de los algoritmos generales,
que la gente piensa que son aburridos. Pero resulta que observen la producción. Mi producción algorítmica no tiene que ver con el lenguaje C++, sino tiene que ver con mi forma de pensar, porque yo no soy un lenguaje de programación de alto nivel, ¿ok? Uno como ser humano es mucho más que el lenguaje de programación de alto nivel. Una vez que usted tiene el algoritmo general en términos como lo escribimos hace un momento, usted puede traducir ese algoritmo a Python, a C++, a C Sharp, a cualquier algoritmo, a cualquier lenguaje de alto nivel, ¿ok? Esto es algo que es más importante de lo que muchos creen. Entonces, bueno, aquí ya tengo mi algoritmo. Ok. Distancia del conejo más cercano. ¿Listo? Al parecer debería eso funcionar.